Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un privilegio poder estar haciendo este webinar sobre trabajo social clínico y el resto de webinar que vendrán relacionados con esta temática desde la comodidad del despacho y pudiendo llegar a un montón de personas, no solo de España, sino también de Latinoamérica. Este espacio, esta breve charla sobre trabajo social clínico tiene un humilde objetivo de poder acercar el trabajo social clínico a las personas que, o bien conociéndolo, desean refrescar o conocer una visión desde el Instituto Español del Trabajo Social Clínico y concretamente por mi parte, o aquellas personas que totalmente lo desconocen o posiblemente después de esta conferencia puedan darse cuenta de que en algún sentido tenía una idea sesgada de lo que significa la especialidad clínica para el trabajo social. Muy bien, pues comencemos entonces. Este será el contenido que veamos a lo largo de esta tarde. Un recorrido breve sobre el origen y la evolución del trabajo social clínico, las características definitorias del trabajo social clínico, especialmente el trabajo social clínico de hoy, el contemporáneo, el que se está practicando desde las últimas décadas, las funciones, roles y servicios que un trabajador o trabajadora social clínica realiza con mayor frecuencia, especialmente en aquellos países donde esta especialidad está regulada, cómo formarse para ejercer el trabajo social clínico, en este caso en España, pero también veremos opciones de formación, porque la mayoría no están aquí, lamentablemente, y les contaré de manera breve mi experiencia desde la práctica privada del trabajo social clínico, por si puede resultar de interés e incluso de inspiración para otras personas que quieran dedicarse a esto como carrera y sepan que hay una puerta abierta desde la práctica privada. Pues comencemos entonces con el primer apartado del webinar de hoy, que consiste en la definición y las características del trabajo social clínico. Para poder enmarcar el contenido de esta especialidad clínica y para poder situarnos en cuanto con el resto de información que les voy a proporcionar a lo largo de esta charla, hemos de partir del objeto disciplinar de nuestra profesión, que es el trabajo social. El objeto disciplinar, como saben, en cualquier disciplina científica tiene un objeto, que es aquello que es lo que estudia y a lo que se dedica fundamentalmente en el ejercicio de su práctica y de su investigación. El objeto de nuestra disciplina está conformado por tres piezas fundamentalmente. La persona en situación es lo que tradicionalmente hemos determinado como objeto en nuestra disciplina, y así aparece en todos los textos fundamentales de nuestra profesión, y así aparece también reconocido en los organismos nacionales e internacionales. Esta persona en situación está compuesta fundamentalmente de tres elementos. La persona, por una parte, con todo lo que ello conlleva, sus sentimientos, sus emociones, pensamientos, percepciones, su salud física, su salud psicológica, sus retos, sus metas, sus sueños, sus filias, sus fobias, su historia de vida. Todo eso entra dentro de ese elemento de nuestro objeto disciplinar. El otro gran elemento es la situación o el ambiente de ese ser humano, el contexto socio-relacional, comunitario, político, económico, residencial, alojativo. Son todas esos factores y elementos y variables fundamentalmente físicos, económicos, políticos y geográficos que están en torno a los seres humanos.
Y el otro gran elemento que parece que es el menos importante, pero es el que marca el rasgo distintivo de nuestra disciplina con respecto a otras disciplinas, es el en, persona en situación. Y es que la persona con todo lo que ello conlleva y los entornos con todo lo que ello conlleva, realmente a nosotros nos ocupa y nos preocupa cómo esos dos grandes elementos se interrelacionan de manera dialéctica y de manera dinámica. Por eso tenemos disciplinas especialistas en personas, como puede ser la medicina, ¿verdad? O como puede ser la psiquiatría. Tenemos también muchas disciplinas especialistas en situaciones, ambientes o entornos, desde la sociología a la arquitectura. Pero la única disciplina legitimada que tiene como objeto disciplinar la relación dinámica entre las personas y sus entornos es el trabajo social. Y esto hay que entenderlo bien y hay que tenerlo integrado para poder comprender luego el alcance de la especialidad clínica en esta profesión. Bien, tenemos otro concepto relevante. Cuando hablamos de trabajo social clínico, primero es trabajo social y luego es clínico. Primero trabajo social y después será clínico. Para entender lo clínico, hemos de partir de los conceptos disponibles en la comunidad científica. Y es cierto que, dado que históricamente han sido algunas disciplinas científicas las que han llevado la bandera de lo clínico por determinadas razones históricas, políticas, económicas e incluso académicas, actualmente en España aún todavía y en muchos países de Latinoamérica continuamos entendiendo lo clínico como aquellos signos y síntomas de cualquier tipo de enfermedad o trastorno. Va asociado al concepto clínico de lo médico, al concepto clínico que instauró la medicina en su momento, porque evidentemente la clínica fue creada por la medicina ya hace muchísimo tiempo. Pero desde el trabajo social, lo clínico es entendido desde otra óptica, y así no solo entendido y practicado, evidentemente, ¿no? Históricamente ha venido siendo entendido y practicado desde otra óptica. Y para nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras sociales clínicos, lo clínico tiene que ver con todo aquello que es subjetivo, no únicamente lo que está desajustado, los signos y síntomas de enfermedad, de patología, de trastorno, no. Todo aquello que es subjetivo y simbólico, pongamos lo subjetivo y simbólico en contraposición a lo objetivo y lo material. La infraestructura de una casa es lo material, cómo yo me siento, mi satisfacción con mi casa y con mi entorno residencial es algo subjetivo. Bien, esas dos polaridades, ¿no? La riqueza material es algo objetivo y material, y mi calidad de vida o mi satisfacción vital es algo subjetivo, aún estando en ese entorno de riqueza, ¿verdad? Entonces, todo aquello que no pertenece al mundo de lo objetivo y material, pertenece al mundo de lo subjetivo y simbólico. Y esto es clínico. Cualquier manifestación, variable, indicador que no pertenezca a aquello que es una variable material y objetiva es, por lo tanto, una variable, indicador o un hecho clínico. Tiene que ver lo clínico con el malestar concreto, es decir, aquellas manifestaciones de las personas con las que intervenimos que son concretas, específicas. ¿Cómo te sientes del 1 al 10? Me siento en un 8, Jonathan, vale, pues esto es una manifestación concreta. ¿Y por qué te sientes en un 8? Pues me siento en un 8 porque no tengo la relación que quisiera con mi hijo, hace muchos años que no lo veo, no tengo familia en España y me encuentro sin trabajo hace 4 años. Bien, pues estas manifestaciones concretas es realmente lo clínico. Desde el momento en que yo hago una elucubración y traslado estos hechos
a una teoría y genera una teoría sobre el asunto y una explicación interpretativa sobre el asunto, cuanto más rebuscada es esa interpretación, más me alejo de lo clínico. Lo clínico se refiere al malestar concreto que expresa cualquier ser humano. Y por último, lo clínico tiene que ver con lo singular. Lo singular, el término singular hace referencia a aquello que no es ni del todo particular, algo particular, se oye, ¿no?, con frecuencia muchas teorías sobre la personalidad específicamente, ¿no? Lo que es la idiosincrasia específica de un ser humano, de cualquier persona, ¿no? Mis gustos, mi forma de expresarme, mi forma de ser, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Mi forma de estar en el mundo parece que pues tiene en determinadas teorías, corrientes y epistemologías tintes individuales, como que algo muy característico del ser humano, así como si fuese el ADN, ¿no? Que es un rasgo súper distintivo del ser humano, ¿no? Por un lado tenemos lo que es muy particular del ser humano, como puede ser el ADN, irrepetible, ¿no? El ADN es irrepetible. Por otro lado tenemos otras variables en la realidad social y en la vida que son muy repetibles en determinados colectivos, ¿verdad? Como puede ser la discriminación activa que existe en los puestos de trabajo a los mayores de 55 años. Eso es un patrón, ¿no? Un patrón sociológico, ¿sí? Tenemos otra serie de patrones, por ejemplo, el hecho de que gran parte de la etnia gitana se dedique a la venta ambulante, por ejemplo. Puede ser un patrón sociológico, evidentemente explicado por razones estructurales también, ¿no? O el machismo, o cualquier otra, el racismo, o cualquier otro tipo de patrón que sea opresor, ¿no? Estas variables universales también influyen en la forma en la que individualmente nosotros estamos en este mundo, y que nos comportamos, que actuamos y que somos, que nos relacionamos con el resto. Por lo tanto, lo clínico es la forma de percibir a los seres humanos no como seres únicos e irrepetibles, sino como seres conformados por una gran parte que pertenece a la cultura, constituida y conformada por la cultura, y por lo tanto tenemos una mezcla entre, somos seres que tenemos una mezcla en nuestra personalidad, nuestra forma de estar, nuestra forma de ser, entre los universales y entre rasgos y variables que tienen que ver con nuestro proyecto de vida individual, con nuestra historia particular de vida, nuestros hechos en la infancia, adolescencia, vida adulta, situaciones vitales estresantes que han determinado pues particularmente nuestra realidad, pero que al fin y al cabo están en constante interrelación e interlocución con los universales. Por lo tanto, lo singular quiere decir, como dice Saúl Cars, es lo universal en carne propia. Por lo tanto, no somos seres tan únicos, y de esta manera es que vemos al sujeto desde la óptica clínica del trabajo social. Por lo tanto, subjetivo, concreto y singular. Estas son las principales características para poder determinar qué es lo clínico y qué no es lo clínico, desde el trabajo social, evidentemente. Otra de los elementos que nos va a permitir determinar, definir, acotar qué hace el trabajo social clínico, qué lo diferencia de un psicólogo clínico, de un sociólogo clínico, de un médico, de un psiquiatra, o incluso de un trabajador o trabajadora social que hace trabajo social de caso en servicios sociales comunitarios, pero no hace práctica clínica, ¿verdad? Pues aquí es donde entra la lógica de la intervención, y esto es lo que nos va a permitir hacer estas delimitaciones, evidentemente delimitaciones conceptuales y pedagógicas. La vida no es tan sencilla como este PowerPoint que les estoy mostrando. Uno de los elementos fundamentales para poder nosotros decir, porque muchos compañeros y colegas me dicen, Jonathan, vale, pero es que yo creo que hago práctica clínica, porque conmigo la gente llora. Yo, muy bien, pues quiere decir que realmente el contexto de intervención que estás ofreciendo a ese sujeto es bastante terapéutico, posiblemente.
Y seguramente hay una relación ya de confianza y has establecido un vínculo, una relación de ayuda sólida, ¿verdad? Pero que la gente llore no quiere decir que eso sea trabajo social clínico. Únicamente que tu intervención ha generado un impacto terapéutico determinado. Pero si ese impacto terapéutico no ha sido un objetivo planificado, sino que fue una consecuencia imprevista, tú no lo tenías previsto realmente, no era un objetivo, tú no tenías un objetivo de ventilación emocional para poder reducir los niveles de estrés que estás sufriendo, para luego evitar que llegue con esos niveles de estrés a casa y discuta con el chiquillo haciendo las tareas. Si no hay un objetivo en el plan de intervención, realmente no se puede hablar de que haya ningún tipo de práctica proactiva detrás, ¿verdad? Pero aún más allá, para poder nosotros poder decir, afirmar a boca llena de que estamos haciendo trabajo social clínico, el plan de intervención con un caso, los objetivos que nos proponemos y por lo tanto las técnicas de intervención que se utilizan en las metodologías tienen que ir dirigidas a conseguir un objetivo clínico. ¿Y qué significa conseguir un objetivo clínico? Pues que el objetivo de ese plan de intervención, como saben siempre los objetivos empiezan con verbos en infinitivo, conseguir, lograr, mejorar, aumentar, reducir. Lo que va después es intervenir, es decir, lograr un objetivo, una modificación, ¿dónde? En la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. Si el objetivo es reducir o garantizar la cobertura, como es muy frecuente, ¿no? en los planes de intervención individualizados de los servicios sociales, reducir o garantizar la cobertura de las necesidades básicas. Vamos, básicamente que pagarle el alquiler y llenar la nevera. Eso no es un objetivo para modificar nada en la subjetividad humana. Es un objetivo para influir en la dimensión material del ser humano. Muy importante, evidentemente, y necesaria, pero no es un objetivo clínico. Si el objetivo se pronuncia de esta manera y se utilizan métodos y técnicas para hacerlo, evidentemente, si el objetivo es reducir los niveles de estrés psicosocial que sufre esta mujer como consecuencia de la pobreza a la que está expuesta, eso es un objetivo clínico, porque reducir el estrés psicosocial, estamos hablando de una variable subjetiva. ¿Qué medios utilizaremos? Pues, a lo mejor pues, una técnica de ventilación emocional, una entrevista estructurada de corte cognitivo-conductual, y utilizaremos como medio de intervención las ayudas económicas, porque podemos hacerlo en servicios sociales, ¿verdad? Pero será un instrumento, un medio, no es el objetivo. Por lo tanto, uno de los rasgos distintivos para poder saber si estamos haciendo o no práctica clínica es que cuando tú te propones hacer algo con alguien, eso sea principalmente el objetivo directo es hacer cualquier cambio en la dimensión simbólico-subjetiva de ese ser humano o de ese grupo familiar. ¿Vale? Es cierto que como medio de intervención utilizaremos la dimensión material y ambiental. Utilizaremos los recursos sociales, utilizaremos las relaciones de esa familia, utilizaremos los vínculos de la comunidad, utilizaremos las ayudas, prestaciones y servicios, utilizaremos la derivación y canalización a otros recursos. Pero el objetivo final es provocar un cambio en la dimensión simbólico-subjetiva. Por lo tanto, los medios materiales tienen que estar al servicio del objetivo de provocar cambios en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. ¿Sí? Dentro de lo simbólico-subjetivo entra no solo cómo me siento, cómo se siente el ser humano, también las relaciones, los roles, el ejercicio de los roles, cuando vemos conflictos en el rol conyugal, conflictos en el rol paterno-filial, los conflictos en los roles laborales. Estos son situaciones frecuentes que generan malestar psicosocial en los seres humanos y son demandas
que nos llegan constantemente a las consultas de trabajo social. Estos problemas en los conflictos interpersonales pertenecen a la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano, porque un conflicto no es objetivable, no es material. Entonces, esto también entra dentro de lo clínico, aparte luego de todas las manifestaciones del malestar psicológico, emocional, y las percepciones del dolor también, ¿no? Del dolor emocional y físico, ¿sí? Entra todo esto dentro de la dimensión simbólico-subjetiva. Por lo tanto, para poder determinar si estamos haciendo práctica clínica, tenemos que tener objetivos clínicos, y para que el objetivo sea clínico tiene que ir dirigido fundamentalmente a modificar, influir en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. Utilizaremos para ello la dimensión, o sea, todo lo que nos ofrece el ambiente de ese ser humano, de la comunidad, de la región y del país, evidentemente. Todos los recursos ambientales los utilizaremos como medio para llegar a ese fin. Eso en términos generales, pero luego hay algo más, y es muy importante. Y aquí verán que pone en esta diapositiva, no sé si pueden ver el ratón, me imagino que sí, el puntero del ratón. Aquí está el objetivo, está el medio y luego está la meta. La meta no aparece, la meta final del trabajo social no aparece en el plan de intervención individual, no tiene que aparecer, no corresponde, porque la meta es algo que persigue el profesional, persigue su disciplina y su profesión, y está escrito en los valores de la profesión, ¿vale? Por eso no está en el plan individual de cada caso, eso es la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la principal meta? Una de las principales metas del trabajo social. Nuestro sentido en el mundo contemporáneo, la meta final es contribuir a la justicia social, los derechos sociales y la igualdad. Justicia social, derechos humanos, derechos sociales y la igualdad. Entonces, toda esta intervención con este caso y esta familia, que es en su dimensión subjetiva y simbólica, utilizando para ello los medios materiales que nos ofrece el entorno, siempre el trabajo social clínico, y aquí está uno de los rasgos distintivos con otras prácticas clínicas, es que siempre vamos a estar ocupados de ver cómo hacemos que esta intervención contribuya a la justicia social. ¿Cómo hacemos que esta intervención contribuya a los derechos humanos o por lo menos no le reste? Y siempre vamos a tener esa visión macro, evidentemente, para entender cómo la descobertura de esa justicia social, el que no se esté proporcionando esa justicia social o esos derechos humanos en calidad o cantidad suficiente, están afectando a esa dimensión simbólico-subjetiva, y cómo logramos que la intervención con este caso ayude también a la justicia social. Y esto con un ejemplo práctico se los puedo ilustrar. Como con un caso de una familia que tiene una niña trans y está en el proceso de transición a el ejercicio de su nuevo rol en la vida, esta niña trans, que siempre fue mujer, niña en este caso, y está en el proceso de transición escolar, social y también familiar. Esta familia acude a consulta por un alto nivel de estrés, por rechazo en la comunidad, por no saber cómo afrontar esto en la comunidad educativa y por un duelo que está experimentando en este caso el padre, porque todavía no se resigna y no entiende, no tiene suficiente información sobre la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género. Se hace la intervención, y durante toda la intervención con esta familia ha habido un objetivo que contribuye a la meta del trabajo social, y es cómo conseguimos que esta familia contribuya a la justicia social, en este caso, y los derechos humanos de las personas trans. Y es tan sencillo como ponerla en contacto con la asociación trans de su zona.
y que realmente pueda, además que es un recurso terapéutico para ellos porque alivia el estrés y genera soporte, ellos contribuyen a esa asociación. Pues con ese acto tan sencillo en nuestra intervención estamos contribuyendo a la justicia social. El hecho de enviar un WhatsApp el día Internacional de las Personas Trans a esta madre, a este padre y a esta niña, enviándoles un WhatsApp, feliz Día Internacional de las Personas Trans, te visibiliza a ti como profesional de una disciplina ante esa familia como una persona activa en la defensa de los derechos de las personas trans. Con ese pequeño gesto estamos contribuyendo a la justicia social. Le estoy hablando de pequeños gestos, luego están otras acciones más organizadas, sistematizadas y que son en tipo proyectos y planes ejecutados más globalmente o con grupos de usuarios o grupos de familias para esto, ¿verdad? Entonces, en definitiva, esta sería la lógica de la intervención en trabajo social clínico. Y esto nos ayuda mucho a delimitar y a tener una diferencia, porque a veces también no tenemos muy claro, ¿no?, cuando estamos haciendo práctica clínica. Evidentemente, todo esto les digo, compañeros y compañeras, que es una delimitación conceptual y en la práctica vamos a seguir teniendo dilemas, ¿no?, y conflictos de no saber bien cuándo estamos haciendo una cosa y cuándo no estamos haciendo práctica clínica. ¿Por qué es tan difícil en la mayoría de ocasiones delimitar cuándo no hacemos práctica clínica? ¿Por qué es tan difícil? Porque es que nosotros intervenimos con personas, ni animales ni extraterrestres. Todavía el trabajo social no se ha subido al carro de la intervención con extraterrestres ni animales. Con personas. Entonces, como la persona no puede independizarse de su subjetividad y la deja en el armario cuando va el trabajador o la trabajadora social, no puede, va con ella siempre. Entonces nosotros, para intervenir con esa persona, vamos a tener el material subjetivo siempre involucrado en nuestra intervención. Es que es irremediable, ¿vale? Entonces, siempre va a haber material subjetivo involucrado en nuestra intervención. Entonces, eso nos lleva a confusión, porque, bueno, claro, siempre hay emociones, yo lo registro, la historia social, registro cómo se siente, lo que piensa, lo que no piensa, los aspectos perceptivos, conductuales, cognitivos, afectivos. Vale, pero eso no quiere decir que estés haciendo práctica clínica, porque no hay ningún propósito planificado en un objetivo y se ha diseñado una intervención para hacer una modificación en la dimensión subjetiva. ¿Vale? Entonces, esto sí es cierto que nos lleva a confusión habitualmente, pero esto nos puede ayudar, estos conceptos, a aclarar un poco más qué hace el trabajo social clínico, ¿verdad? Bien, veamos de manera breve el origen. Déjenme que tome un poquito de agua. Esta parte suele ser muy revolucionaria para muchas personas que asisten a las diferentes conferencias que he dado sobre este asunto y la formación. ¿Por qué? Porque es que la afirmación es clara. O sea, el carácter clínico del trabajo social está desde el inicio de la profesión. Todos los antecedentes de la profesión, como saben, la profesión ya de manera científica surge y nace a partir de la sistematización del método creado por Richmond en 1917, y ya con Richmond, pero antes de Richmond, incluso con James Adams, ya se empieza a generar conocimiento sobre la dimensión subjetiva del ser humano en la intervención del trabajo social. De hecho, la definición de diagnóstico social de Mary Richmond, allá por el 1917, es pues determinar cuál es la problemática de la personalidad y la situación de un cliente afectado por una problemática social. La personalidad y la situación, persona y entorno, ¿verdad? Esos dos elementos. A partir de ahí,
ha habido muchísima literatura científica, muchísima literatura académica y todos los modelos de intervención que se generan cuando nace nuestra profesión, el modelo de diagnóstico, el modelo funcionalista, el modelo psicosocial, el modelo psicodinámico, el modelo de modificación de conducta, el modelo centrado en la tarea, el modelo sistémico, posteriormente, eso ya más entrado en los 60. Pero todo esto no habla de otra cosa que de intervenir fundamentalmente en la dimensión simbólico-subjetiva. Ustedes no verán absolutamente ni un solo modelo de los tradicionales en los que se creó, cuando se creó el trabajo social, los primeros 50, 60 años del siglo pasado, ningún modelo que hable de cómo dar ayuda y cómo quitar niños. No existe ningún modelo que sea únicamente para gestionar y derivar y dar prestaciones económicas. No existe ningún modelo de trabajo social. Todos los modelos clásicos del trabajo social van dirigidos a hacer modificaciones en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano, utilizando para ello, evidentemente, los medios disponibles en el entorno. Y todos estos modelos son clínicos, teniendo en cuenta la definición de lo que venimos hablando de lo clínico, de qué se ocupa lo clínico y cuáles son los objetivos de la intervención clínica y cómo se ejecuta esa intervención. Por lo tanto, Florence Hollis, Gordon Hamilton es fundamental para entender el trabajo social clínico. El texto de Mary Richmond es obligatorio, por lo menos el trabajo social, el caso individual y diagnóstico social. Tiene todavía una vigencia que no se pueden imaginar la vigencia que tiene todavía. Jessie Taft, Rappaport, Toule, Robinson, Perlman, todos estos son autoras que ya han escrito y sistematizado todos los modelos de intervención clásicos de la profesión. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se hace la reconceptualización de la profesión, ya en los años 60 en Latinoamérica, 60-70, se parte de otra idea del trabajo social, evidentemente explicado esto muy bien por las circunstancias económicas, sobre todo, y políticas de Latinoamérica, y en esta coyuntura se dice, no, los problemas de la gente no podemos abordarlos desde una perspectiva clínica, tenemos que abordarlo desde una perspectiva estructural, tenemos que ir, los problemas no están dentro del ser humano en la dimensión simbólico-subjetiva, sino están en las estructuras, en la dimensión ambiental. Por lo tanto, se reformula la profesión y se dirige exclusivamente, casi que exclusivamente, o pretende que se dirija casi exclusivamente a la dimensión ambiental. En esa coyuntura, años 80, 60, 70, y ya llegando a los 80 es cuando empieza a despegar el trabajo social en España. Entonces nosotros hemos sido educados y criados, por decirlo de alguna manera, socializados en trabajo social desde una perspectiva ya de la reconceptualización, donde se desechó prácticamente todo el material clínico, o en el caso de no desecharse, se infravaloraba y se decía que no, eso no. Evidentemente porque esto tuvo una razón de ser, y es que en su momento, aunque el trabajo social clínico nace con nuestras antecesoras antes de Richmond y luego con Richmond, y Richmond no era para nada psicoanalítica, el auge del psicoanálisis, ya a partir del 1925, los años 30, hace que la profesión del trabajo social tome ese marco teórico y epistemológico para su intervención. Y eso es lo que llevó a una psicopatologización de la vida cotidiana. Y ese modelo no estaba sirviendo para poder dar respuesta a las crisis que estaban sufriendo, en este caso, la sociedad, tanto americana como latinoamericana, en aquella época, pues por las diferentes guerras y demás, ¿no? Entonces, esto generó un rechazo, porque evidentemente no estaba dando respuesta a las problemáticas, el modelo basado en el psicoanálisis, ¿no? Los modelos basados en el psicoanálisis. Ya en los años 60,
en los años 60 sucede algo interesante en Estados Unidos. Hasta este momento, hasta los años 60, se venía practicando el trabajo social clínico relacionado con el trabajo social de caso, el trabajo social de grupos y el trabajo social de familias. A partir de los años 60, ¿qué sucede? Que en California, bueno, realmente en Estados Unidos, a nivel completo de todo el país, la psicología realiza una denuncia ante los tribunales porque el trabajo social estaba empezando a administrar psicoterapia, estaba haciendo psicoterapia. ¿Qué hace el trabajo social? Hay una sentencia a favor de la psicología e inhabilita al trabajo social para ejercer psicoterapia. Inmediatamente la profesión se sale a la calle a denunciar estos hechos y se moviliza todo el tejido profesional para reclamar de nuevo el ejercicio y la administración de los modelos psicoterapéuticos, evidentemente, a los que hemos contribuido muchísimo. Todos estos profesionales que les he dicho, toda nuestra escuela del trabajo social de caso, fundamentalmente, el casework. ¿Qué sucede? La ley nos da la razón y esto hace que en California se genere en el 1966 la primera licencia para la práctica clínica del trabajo social. Es aquí realmente, en los años 60, cuando nace, por decirlo de alguna manera, el trabajo social clínico con esa denominación. Anteriormente hubo siempre trabajo social clínico, pero denominado de diferente manera. Trabajo social de caso, trabajo social de grupo y de familia. Y después cada uno con los apellidos de su modelo de intervención. Trabajo social de caso, psicoanalítico. Trabajo social de caso, conductual. Trabajo social de caso, X, psicosocial, ¿vale? Lo que se hizo entonces es crear en Estados Unidos la denominación trabajo social clínico para dar amparo a todos esos modelos de intervención y prácticas profesionales que iban destinadas fundamentalmente a intervenir en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano a través y fundamentalmente casi en su mayoría de medios terapéuticos, o sea, con la relación terapéutica como sustancial, base sustancial. Bien, vamos a dar paso, porque hay una mano levantada por aquí, a una pregunta. Bueno, me dice Patricia que se cortó la voz. Patricia, ¿ahora me oyes correctamente? Vale, perfecto. Ok, bien, pues entonces se escucha correctamente. Vale, ya le ha vuelto, aquí había otra persona. Ok. Bien. Muy bien, pues están respondidas entonces estas preguntas. Vamos a continuar. Bien, pues este es el origen entonces del trabajo social clínico. Como resumen, compañeros y compañeras, el trabajo, la práctica clínica y el carácter clínico del trabajo social comienza con la profesión misma. El trabajo social clínico no es nuevo. De hecho, es anterior a cualquier trabajo social que sea no clínico, como pueden ser el trabajo social que ejerce en la administración de la comunidad, en la gestión de la política social, en el diseño de proyectos y planes, en la gerencia social. El trabajo social clínico es clínico antes de cualquier otro tipo de trabajo social. Y tenemos toda la literatura científica a nuestro alcance de nuestros fundamentos, de esas autoras, fundamentalmente autoras, madres de nuestra disciplina. Este es el mapa de cómo se encuentra actualmente el trabajo social clínico en el mundo. Evidentemente, habrá información que se me escape. Esto es realizado por investigación que llevo haciendo hace ya 4 o 5 años de manera activa en trabajo social clínico y evidentemente por dificultades también idiomáticas es bastante complicado acceder a determinada información en el continente asiático, ¿no? O también
la denominación del trabajo social clínico puede ser de otra manera y pueden haber regulaciones que tengan que ver con práctica clínica, pero al no estar denominado como tal, puede ser que el acceso se haya dificultado. Pero lo que sí tenemos claro es esto siguiente, y es que los países que ustedes ven en color rosa, en estos países ya se encuentra regulado el trabajo social clínico, al menos a nivel académico. Esto quiere decir que los profesionales pueden acceder a una especialidad en trabajo social clínico y por lo tanto, al tener una especialidad académica, se puede ejercer como tal en la práctica profesional. Hay otros países que tienen mayor regulación a este nivel y ya hay regulación a nivel de Ministerio de Trabajo y esa figura profesional está reconocida. En este caso hablamos fundamentalmente de Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Estos son tres de los países donde no solo existe a nivel la legitimidad académica, la maestría, el máster oficial para poder hacerlo, sino también hay licencias uno tiene que sacar una licencia para poder ejercer, presentarse un examen y presentar una serie de acreditaciones y luego cada 5 o 6 años volver a renovarlo, sino que además a nivel laboral está reconocido ese puesto, esa figura, o sea, se te contrata como trabajador o trabajadora social clínica. En Europa tenemos fundamentalmente Noruega, Alemania y Suiza, que son donde existen ahora mismo capacitaciones y formaciones a nivel bien de asociaciones de trabajo social o de profesiones sociales, como en el caso de Noruega. Noruega no tiene colegio de trabajo social, sino están educadores y trabajadores sociales y pedagogos, creo que también están juntos, y hay formaciones a ese nivel, y fundamentalmente en este caso Alemania es la más representativa en nuestro continente porque tiene el máster europeo en trabajo social clínico. Sudáfrica también y Australia referente también en trabajo social clínico con mucha legitimidad a nivel profesional, a nivel académico y a nivel laboral. Los países que están en verde, que son España y Chile, son aquellos en los que se están dando pasos importantes hacia la legitimidad. Actualmente ni en España ni en Chile tenemos la regulación. Chile tiene un cierto avance con respecto a España, y es que dentro del ámbito sanitario, al trabajo social sanitario, se le ha reconocido, se le ha denominado dentro de la regulación específica como trabajo social clínico. Una de sus funciones sería trabajo social clínico, y se le ha reconocido la psicoterapia y la terapia familiar como servicios que pueden prestar. Esto actualmente se reconoció, se publicó y se impugnó. El Colegio de Psicólogos lo ha impugnado y está en litigio, ¿vale? Confiamos en que salga a nuestro favor, pero ya crea un precedente, y si en algún momento en Chile se nos legitimó para hacer esto, es porque hay argumentos científicos, profesionales y políticos que dan rigor a esta decisión, que no es improvisada y arbitraria, sino que está elaborada por un ministerio de sanidad, ¿no? Como es el chileno. España. En España ahora mismo no tenemos, evidentemente, ningún posgrado oficial. A nivel académico no existe posgrado oficial. No existe tampoco ningún título propio en trabajo social clínico, y recién este año, ya les contaré después, pues es que existe algo de formación en trabajo social clínico, fundamentalmente proporcionada por nuestro instituto, el Instituto Español de Trabajo Social Clínico. A nivel laboral no existe tampoco. Es cierto que históricamente se hace práctica clínica del trabajo social en España, pero no se visibiliza como tal. Tenemos muchísimas profesionales y muchísimos profesionales que están formados en diferentes escuelas de psicoterapia, fundamentalmente sistémica, cognitivo-conductual y psicoanalítica. Evidentemente, hacer psicoterapia no es hacer trabajo social clínico, pero eres trabajador o trabajadora social y haces práctica psicoterapéutica.
o terapéutica, los terapeutas familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de profesionales, muchísimos de ellos están haciendo trabajo social clínico sin reconocerlo como tal, y vienen haciendo trabajo social clínico sin reconocerlo como tal. Tenemos muchísimos profesionales en servicios públicos, servicios privados y tercer sector haciendo esto hace años. Pero al no visibilizarse como tal, pues es una práctica que tenemos todavía invisibilizada y que no tenemos cuantificada, y por eso no podemos medir el impacto que tiene esto. Pero, en definitiva, en España no está regulado, hay un gran desconocimiento por parte de los profesionales en cuanto a práctica clínica se refiere, y no tenemos titulación oficial. Este es el impacto que tiene el trabajo social clínico en el mundo actual. Si buscan por la palabra Clinical Social Work en el repositorio de libros de Amazon, en la biblioteca de Amazon, hay más de 2.000 ejemplares publicados con contenido de trabajo social clínico. La revista de trabajo social clínico, la americana, la más importante, fundada en los años 60, la Clinical Social Work Journal, tiene más de 2.000 publicaciones de artículos científicos, fundamentalmente de investigaciones empíricas. Si buscamos en Google la palabra Clinical Social Work, encontraremos más de 360 millones de resultados. Por lo tanto, hablamos de un impacto significativo. Si ponemos trabajo social clínico en castellano, encontraremos 5,5 millones aproximadamente. Y luego tenemos fundamentalmente que tengamos registro de trabajadores sociales clínicos es la Asociación Americana de Trabajadores Sociales, que tenemos profesionales con licencia clínica para ejercer el trabajo social clínico, aproximadamente unos 300.000 trabajadores sociales clínicos en este país. Por lo tanto, el trabajo social clínico no es una casualidad, no es una improvisación y no es algo que se nos está ocurriendo a 4 locos y 4 locas en España o Latinoamérica. Bien, dejemos entonces ahora un apartado para preguntas antes de ir con las definiciones. Veo aquí que hay alguna pregunta. Vale. Bien, chicos, chicas, pues cuéntenme si tienen alguna pregunta, pero por favor envíela al apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, Almudena cuenta que está en tercero de trabajo social, de grado de trabajo social, y nunca le han hablado del trabajo social clínico. Aunque no esté regulado de forma profesional, ¿por qué no se enseña esta especialidad en España? Pues, Almudena, es una pregunta interesante. En la academia, prácticamente en ningún lugar, prácticamente en ninguna universidad de España se habla de manera explícita de trabajo social clínico. En la última década se viene hablando más en algunas facultades donde existen profesionales que ya han escrito en esto, ¿no? Como puede ser Valencia, como puede ser Alicante, Granada, País Vasco, donde está Ituarte, Fonbuena, que está en Valencia, en Granada tenemos a Rosario Conde Mejía. Entonces, no es el trabajo social clínico actualmente es la especialidad desconocida del trabajo social. Por eso el auge que hay del interés por formarse. Y no existe especialidad principalmente porque hay un desconocimiento y también, evidentemente, reticencias por parte del colectivo profesional, en este caso de los colegios profesionales,
porque lo desconocen y está estigmatizado. O sea, se piensa que lo clínico es volver a atender caso por caso individualmente y nos vamos a olvidar de la lucha social y nos vamos a olvidar de la justicia social. Actualmente, el trabajo social clínico contemporáneo tiene metodología contemporánea para no estar interviniendo únicamente en la dimensión subjetiva del ser humano, sino también contribuir con esa intervención a la justicia social. ¿Alguna pregunta más antes de continuar? A ver. Cuando en España se escucha la palabra clínico se entiende a lo sanitario. Y es verdad que nuestra profesión tiene una parte de diagnóstico y posterior tratamiento. Vale, Pili, ¿cuál es la pregunta concretamente? Lorena pregunta que es importante especializarse con cursos de psicoterapia conductual o sistémica. ¿Cabe la posibilidad de especializarse en todas ellas con trabajo social clínico? Bien, Lorena, es importante, yo creo que es muy importante porque necesitamos herramientas psicoterapéuticas para hacer la intervención, pero no es lo más importante. El trabajo social clínico no es psicoterapia. El que quiera hacer carrera en psicoterapia, que haga un posgrado en psicoterapia y se dedique a la psicoterapia, pero hacer trabajo social clínico es más que psicoterapia. Ahora veremos algunos de los conceptos que van a argumentar esto. Nosotros, los trabajadores sociales clínicos, ofrecemos más que psicoterapia. Reducir el trabajo social clínico a la psicoterapia es un error. Por lo tanto, es muy importante formarse en alguna escuela psicoterapéutica, conductual, sistémica, gestáltica, terapias de tercera generación, la que apetezca, la que encaje. Ningún modelo es infalible y ningún modelo es aplicable a todas las situaciones. Por lo tanto, el más que sea afín a ti, el más que te genere interés y evidentemente que tenga aval científico y reconocimiento profesional, ¿verdad? Pero sí es muy importante. De hecho, dentro de las mallas, el currículum académico de los máster en trabajo social clínico se forma en diferentes modelos de intervención psicoterapéutica, ¿vale? Pero desde el trabajo social, que es lo que es difícil encontrar si nos apuntamos a un máster en terapia cognitivo-conductual impartida por psicólogos. No es lo mismo que dar terapia cognitivo-conductual desde el trabajo social, porque en nuestras raíces nosotros tenemos ya modelos de modificación de conducta escritos por Hollis, por Perlman y por Hamilton. Y vamos a recuperar nuestros antecedentes y nuestro enfoque, que siempre va a ser psicosocial, ¿verdad? A ver, Pili dice, ¿es cierto o es más educativo? Quería plantear una duda. Cuando en España se escucha la palabra clínico, se entiende a lo sanitario. Y es verdad que nuestra profesión tiene una parte de diagnóstico y posterior tratamiento. ¿Es cierto o es más educativo? Pili, no consigo entender bien la pregunta. Pero a ver, clínico y sanitario son dos cosas distintas. El trabajo social sanitario es aquel que se ejerce en un contexto, que es el sanitario. El trabajo social clínico es aquel que ya les he definido y ahora verán otra definición más precisa, más conceptual. Pero el trabajo social clínico se puede hacer en cualquier contexto, sea sanitario o no. Hay gente que ejerce dentro de lo sanitario, pero no hace trabajo social clínico porque no hace intervenciones en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. Se dedica a otras cosas, a intervenir en el ambiente del ser humano o a hacer gestión, derivación y atención, gestión de caso, ¿vale? Pero eso no es trabajo social clínico. Por lo tanto, clínico y sanitario son dos cosas distintas. Trabajo social clínico es una especialidad de la disciplina. Trabajo social sanitario es aquel que se ejerce en un contexto específico, que es el sanitario. El trabajo social clínico se puede hacer en cualquier lugar donde haya personas. Cualquier lugar donde haya personas. Sea eso sanidad, sea eso servicios sociales, empresa privada, práctica privada, ¿vale? Justicia, etcétera, etcétera. ¿Cómo llamarías otra especialidad del trabajo social? Por ejemplo, un trabajo social de base que hace diagnóstico, persigue
objetivos tanto terapéuticos como materiales, ya que ambas dimensiones afectan a la persona. El trabajo social en otros países está el trabajo en administración y política social, sería trabajo social en administración y política social, y el trabajo social clínico o de atención directa. Esas serían las dos grandes especialidades. Aquí en España tenemos hábito de denominar el trabajo social comunitario. No sé si bien o mal, porque al fin y al cabo el trabajo social que se hace en servicios sociales tiene de todo menos comunitario, porque se hace caso a caso. Entonces, fundamentalmente podríamos definir las especialidades como trabajo social clínico o de atención directa y el trabajo social de administración y política social. Muy bien, vamos a ver porque aquí creo que había alguna mano levantada y seguimos porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a ver cómo llego. Vamos a ver. ¿Aquí alguien había levantado la mano para participar? Si es así, que vuelva a hacerlo para darle permiso para hablar. Vale, nos dice Lorena, yo soy trabajadora social de intervención. Un modelo nuevo que se está incluyendo en servicios sociales básicos de Segovia. Y creo que algo de trabajo social clínico hacemos. Sin embargo, si no hay demanda de clínico, no lo es, ¿verdad? Era para la duda, vale. Exacto. Bueno, uno de los elementos para que haya práctica clínica es que un usuario te demande una intervención clínica. Si un usuario va a pedirte comida, una ayuda de comida, y tú pones en tu plan de intervención conseguir reducir el nivel de estrés, tú le vas a proponer algunas prácticas, pero si la persona no te ha solicitado ningún método y ningún servicio para reducir los niveles de estrés, no hay un contexto clínico, porque falta la parte más importante, que es la demanda. El usuario no te ha demandado un objetivo clínico. Por lo tanto, aquí entra la importancia de que empecemos a visibilizar nuestro potencial dentro de la intervención en la dimensión subjetiva del ser humano, utilizando para ello los medios ambientales, evidentemente, ¿verdad? Pero si no hay demanda, no, Lorena, no hay intervención. Si no hay demanda, no hay intervención. Es decir, no hay intervención de ese tipo. Te ha demandado otra cosa, por lo tanto, habrá que renegociar los objetivos con la persona y ofrecer, en ese caso, la intervención clínica que consideres oportuna para conseguir ese objetivo clínico. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos porque si no, no nos da tiempo. Bien, estas son algunas de las definiciones clásicas, compañeros y compañeras. Nos dice Norten en el 82 que el trabajo social clínico es un término que designa servicios profesionales para mantener y mejorar el funcionamiento psicosocial. Como verán, psicosocial es la palabra más repetida dentro de lo clínico, ¿vale? Ya este término fundado por Hamilton en los años ya 40, ¿sí? En las primeras literaturas de trabajo social. Funcionamiento psicosocial no se enfoca a la patología. Esto quiere decir que nos interesa muy poco el diagnóstico psicopatológico. Abarcar las funciones nos interesa como información, pero forma parte de la información de la historia de vida del paciente, pero no es nuestro objetivo. Abarca las funciones de desarrollo, prevención y terapia, es decir, antes de que sucedan los problemas, prevención, ¿sí? Cuando ya están los problemas, asistencia o terapia, que lo denominan, y desarrollo, promoción, después de que, o la prevención primaria, secundaria y terciaria, como se ha dicho siempre, ¿no? Se preocupa por maximizar la disponibilidad de recursos que intrapersonales, las fortalezas personales de la persona, ¿sí? O de la familia, interpersonales, las relaciones y ambientales. Y Tuarte, en su última publicación, donde tuve la ocasión de escribir un capítulo, que es el libro de prácticas del trabajo social clínico, denomina una práctica especializada de trabajo social y un proceso relacional psicoterapéutico. Especializada, compañeros y compañeras, quiere decir
que hay que especializarse. Por lo tanto, con un grado en trabajo social no se puede hacer trabajo social clínico, hay que hacer un posgrado. Práctica especializada, y en esto coinciden todos los países donde el trabajo social clínico está regulado. No se puede hacer trabajo social clínico porque se requiere de una alta especialización. Estamos hablando de material muy sensible, de prácticas que se requieren habilidades avanzadas, no solo para intervenir, sino también uno mismo, para conocerse uno mismo, porque está dentro de la relación terapéutica, todo nuestro rollo. ¿Sí? Nuestro rollo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, una práctica especializada no se puede hacer a nivel de graduado, que fundamentalmente se hace a través de un proceso relacional psicoterapéutico. Esto quiere decir que la herramienta fundamental para hacer práctica clínica es la relación. Hay tratamientos en otras disciplinas que funcionan aunque la persona, el profesional no esté, como son los medicamentos en la medicina. Funciona aunque el médico no esté, se lo prescribe, se lo toma y funciona. Lo que el trabajo social clínico se pretende y el tratamiento, por denominarlo tratamiento, asimilando a lo médico, la intervención, si no está la persona, el profesional, no funciona. Somos imprescindibles porque el trabajo social clínico se ejecuta a través de una relación. Por lo tanto, prescribir prestaciones, prescribir ayudas económicas, derivar a los casos a recursos, no puede ser trabajo social clínico porque no hay ninguna relación. O hay una relación administrativa. Solamente fírmame aquí, dime los 4 datos que necesito para valorar el formulario, para ver si cumple los requisitos, y chancletea. No hay relación, un proceso relacional. Proceso significa que hay un inicio y un fin. Verte una vez no es un proceso, ¿vale? ¿Para qué? Para superar el malestar psicosocial, volvemos a ver lo psicosocial, y con qué se trabaja, con los recursos y las capacidades personales, volvemos a lo intra, y con lo que nos ofrece el contexto, volvemos a lo comunitario, ¿verdad? Muy bien, esta definición de Jonathan Regalado la vamos a pasar, y vamos a resumir, en términos generales, el trabajo social clínico no es un modelo de intervención, como en muchas ocasiones lo oímos denominados por otros profesionales. No, es que yo uso el modelo clínico de intervención. No es un modelo de intervención, ¿vale? Es como si un neurólogo dice, no, yo voy a utilizar el modelo de la neurología de intervención. No, mira, es que la neurología es una especialidad de la medicina. Por lo tanto, el trabajo social clínico no es un modelo. Un modelo significa que me da la teoría para yo hacer el paso 1, 2, 3 y 4 y garantizar que obtengo unos resultados determinados. Eso es un modelo de intervención. Pero no, la especialidad contiene más, contiene principios, valores, literatura científica con diversos modelos de intervención. Dentro del trabajo social clínico están todos los modelos de intervención que nos ofrece las ciencias sociales y humanas. Cognitivo, conductual, dinámico, integrador, centrado en la persona, centrado en la tarea, centrado en soluciones. O sea, están todos los modelos de intervención. Por lo tanto, no es un modelo, es una especialidad. No es solo psicoterapia, es más que terapia. Y ahora veremos qué otros servicios, aparte de la terapia, ofrece el trabajador social clínico. Es igual a sanitario, error, o solo hace trabajo social en salud mental. Esos son los trabajadores sociales clínicos, los que ejercen dentro del contexto de salud mental o con trastornos mentales. Error. Recordemos, clínico es todo lo subjetivo. Por lo tanto, todas las personas vienen con algo clínico, porque tiene la subjetividad, viene con ella. Y cada vez que hay problemas en la gente, lo clínico se perturba y hay desajustes que en muchas ocasiones, y ahí está nuestra competencia, es determinar cómo el ambiente de la persona perturba y desajusta lo clínico. Las variables físicas, económicas, ambientales, relacionales, los mecanismos de opresión, las injusticias sociales, cómo se reparte la riqueza en el país, todo eso perturba la dimensión subjetiva del ser humano. Por lo tanto, no, el trabajo social clínico se ejerce en cualquier contexto donde haya personas. ¿Se enfoca a la patología? No. A nosotros no nos interesa el diagnóstico patológico, ni la enfermedad física ni mental en sí. No nos interesa determinarlo y no vamos a competir con ninguna disciplina para diagnosticar psicopatología. Ojo, aunque en Estados Unidos
los más de 300.000 trabajadores y trabajadoras sociales con licencia son los que diagnostican en base al DSM-5 el 80% de los trastornos mentales del país y, en consecuencia, administran los tratamientos, en este caso, fundamentalmente psicoterapéuticos, cognitivo-conductuales la mayoría, para ayudar a esas personas a recuperarse de ese trastorno mental. Pero el trabajo social clínico contemporáneo, fundamentalmente latinoamericano y español, no le interesa la psicopatología. A nosotros nos interesa aquellos factores psicosociales que determinan, causan o contribuyen a que empeoren esa psicopatología o problemas de salud mental y física. O nos interesan las consecuencias que genera ese problema de salud mental y ese problema de salud física en el ajuste psicosocial de la persona, en sus roles, en su vida cotidiana, en la relación con sus personas significativas y en su malestar subjetivo. ¿Qué no es trabajo social clínico? Algo que acaba de surgir. Como ven, es algo que se remonta a los orígenes de la profesión y que nace con ese nombre oficialmente en los años 60 en Estados Unidos. ¿Es una especialidad que solo existe en Estados Unidos? Error. Existe, como hemos visto, en diversos países del mundo, evidentemente, y actualmente está reconocido en todos los continentes. Tenemos experiencia en todos los continentes. ¿Es un tratamiento solo individual? No. Es un método de intervención que tiene modalidad para intervenir con casos, grupo, familia, pareja, y también hay trabajo social clínico, experiencias en algunos países con comunidades. Por lo tanto, no es el tratamiento de caso a caso individual, no. Tenemos métodos, los trabajadores sociales clínicos, para intervenir, porque tradicionalmente somos trabajadores sociales al fin y al cabo. Método de caso, la división clásica que ya no existe, ¿no? Caso, grupo, familia, comunidad, ¿vale? Pero tenemos esas metodologías. Es una práctica acrítica y funcional. Esto es uno de los sesgos que tiene hoy en día la profesión. La que dice, no, ¿cómo vamos a volver al trabajo social de caso? Porque entiende que todavía somos el trabajo social de caso o el trabajo social clínico de los años 60 en Estados Unidos. Aquel que lo que hacía es reparar al ser humano para que siguiera funcionando bien dentro del sistema, sin criticar al sistema, sin detectar que es que realmente está sufriendo ese ser humano por muchos desajustes de ese sistema, injusticias económicos, laborales, ambientales, de vivienda, relacionales, conflictos relacionados con el machismo, el sexismo, la discriminación y el racismo, ¿verdad? Entonces, actualmente el trabajo social clínico contemporáneo no es acrítico, es profundamente, y óigame esto bien, el trabajo social clínico actual es profundamente político. No hay manera de emancipar al trabajo social clínico de la política. Y el trabajador o trabajadora social clínico que ejerza haciendo esto de espalda al componente político de la subjetividad humana, no está contribuyendo al trabajo social clínico y se puede asegurar de que ese trabajo, esa intervención clínica, podrá ser clínica, pero no es trabajo social. Por lo tanto, nuestra práctica hoy en día es profundamente crítica y política. Por lo tanto, persigue en todo momento la emancipación y la contribución a la justicia social y a los derechos humanos. Vamos a pasar las características generales para que puedan ver las funciones y los roles. Bien. Aquí tenemos las funciones, los ámbitos de intervención, perdonen, donde estos ámbitos de intervención están extraídos fundamentalmente de la literatura científica en el contexto anglosajón, en Estados Unidos y Canadá, y también Puerto Rico, que son países donde está profundamente desarrollado hace muchísimo el trabajo social, donde tiene una profunda legitimidad a todos los niveles, donde tiene muchísimo prestigio el trabajo social clínico. Y en estos países, el trabajo social, como ven, pues ejerce en diferentes ámbitos de intervención. Por ponerles algunos, pues en los departamentos de policía hay trabajadores sociales clínicos,
de manera frecuente para trabajar con el estrés postraumático, ¿no? Y todas las situaciones, las perturbaciones y el malestar psicosocial que genera el impacto de las situaciones a las que están expuestas la policía de manera cotidiana, ¿no? Situaciones de gravedad y que luego pueden repercutir en el ajuste familiar de ese agente de policía, ¿no? Y se hace toda esta intervención muy interesante con la policía, también con veteranos de guerra. En Estados Unidos es clásico, de hecho el trabajo social clínico en Estados Unidos se ha desarrollado científicamente muchísimo gracias al trabajo que se ha hecho con los veteranos de guerra. En psiquiatría, evidentemente, centros de salud mental, centros comunitarios de salud mental, en centros infantiles, en prisión, en las empresas privadas para trabajar con los empleados, evidentemente, y en servicios públicos, en sistemas de dependencia y práctica privada está muy generalizado. Muchísimos de los 300.000 trabajadores sociales, hay muchísimos que tienen su consulta de trabajo social clínico y trabajan con seguros. Muchísimos trabajan con seguros, como aquí, pues Mafre o cualquier otra aseguradora, que trabajan pues conveniado con seguros para ofrecer tratamiento o intervención a determinadas personas. El trabajo social clínico es más que terapia. Y esto lo podemos ver en los diferentes servicios que ofrecemos nosotros a las personas que nos consultan. En los países donde está más desarrollado, estos son algunos de los servicios más frecuentes que ofrecemos a las personas que nos consultan, las personas consultantes. Y como ven, servicios dirigidos a la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano están la psicoterapia, el counseling, la intervención en crisis, la terapia grupal, la terapia familiar como corriente a la que hemos contribuido los trabajadores sociales desde el minuto 1. Se ha creado gracias a la contribución del trabajo social. Muchísimos de los autores de la terapia familiar son trabajadores sociales. Virginia Satir, por poner un ejemplo, ¿no? Dentro de la escuela de la terapia familiar. La educación también, como método de intervención educativa, ¿verdad? Y la mediación. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos que no son psicoterapia y no son terapia, ¿verdad? Se dan a través de una relación, es un proceso relacional, no exclusivamente psicoterapéutico, pero sí terapéutico en general, porque estamos trabajando con un material subjetivo, y son diferentes a la psicoterapia. Dentro de la dimensión ambiental, los servicios que ofrecemos relacionados con esto es la defensa de caso. La defensa de caso es fundamental y la venimos haciendo en servicios sociales o en las instituciones públicas toda la vida. Cuando, por ejemplo, remitimos un informe al diputado del común de este caso porque se está vulnerando un derecho al acceso a un servicio, a un recurso de esta persona, ahí estamos haciendo una defensa de caso. Estamos haciendo defensa de caso cuando yo me planto el día de la manifestación feminista y me pongo mi camiseta violeta y voy a la manifestación, ahí estoy haciendo una defensa de caso indirecta y comunitaria, ¿verdad? Porque estoy haciendo activismo y estoy como profesional haciendo una defensa de los derechos de la mujer, ¿verdad? Hago defensa de caso también cuando en el proceso de intervención con una familia, pues hacemos que la familia pueda acceder con menos barreras a un servicio, un recurso o algo que necesite. O cuando hacemos, por ejemplo, un informe de una comunidad, un informe comunitario, avisando de que en esta comunidad se necesita, por ejemplo, un albergue para personas sin hogar. Estamos haciendo una defensa de caso, en este caso el caso es un grupo, un colectivo, las personas sin hogar, y lo dirigimos a la administración municipal o a la municipalidad o al cabildo o al gobierno autónomo para exigir que se pongan medidas porque están siendo vulnerados los derechos de estas personas. La provisión de medios materiales, en esto entra dar ayudas económicas, no las damos nosotros, las dan las administraciones, gracias a nuestro informe, nuestra valoración estamos legitimados para poder valorar y poder prescribir una prestación que provea
de medios económicos y materiales a una persona, como puede ser también el acceso a una vivienda de protección oficial, o como puede ser el acceso a una plaza en residencia, o como puede ser el acceso a cualquier recurso, ¿no? Provisión de medios materiales. La gestión de casos también es un servicio que hacemos en el ambiente del sujeto, entendiendo la gestión de casos cuando nos estamos ocupando de todos los profesionales, de coordinar a los profesionales que tienen que ver con un caso, a la familia que tienen que ver con ese caso, casi siempre pues un caso de dependencia, un caso de mayor, ¿no? de persona mayor o discapacidad, y gestionamos toda esa intervención. Agencia de recursos. Como profesionales tenemos un conocimiento, los trabajadores sociales, de los recursos de la comunidad. Y esto es clásico. Y no lo sabemos que realmente es un servicio por el que en Estados Unidos y en otros contextos, de manera privada, esto se paga. Claro, como está incluido en nuestro servicio, la mayoría estamos colocados en la administración pública, pero deberíamos ponerlo en nuestros informes. Cuando se hace una intervención y nosotros estamos informando de 2 recursos que son útiles para esta persona, laborales, de orientación, de violencia de género, cualquier recurso, y estamos poniendo en contacto a esa persona y la estamos vinculando a un recurso y hacemos una derivación a ese recurso, contactando con ese profesional, haciendo una buena derivación rigurosa, es un servicio. Y es un servicio que estamos ayudando, evidentemente, con la dimensión ambiental, con los recursos de la comunidad, a esta persona para superar o contribuir al bienestar subjetivo. No nos olvidemos del objetivo clínico. Y la colaboración interdisciplinaria es otro de los servicios que ofrecemos. Por lo tanto, aquí tienen 15 servicios que ya pueden ir listando para que ustedes los pongan en vuestros planes de intervención y los pongan en vuestro seguimiento de caso, ¿vale? Cuando hagan la intervención, evidentemente no todos estamos capacitados para hacer práctica clínica, pero sí la intervención en la dimensión ambiental, la mayoría estamos habilitados porque con ser graduados en trabajo social tenemos competencia para hacerlo, así nos legitima, ¿no? Nuestra coyuntura laboral aquí en España. Entonces podemos perfectamente. La educación también, dentro de la dimensión simbólico-subjetiva, la educación la hacemos de manera frecuente. ¿Vale? ¿Cuántos talleres hemos dado de habilidades sociales? ¿Cuántos talleres damos para afrontar el estrés? ¿Cuántos talleres damos a lo mejor de técnicas de relajación y de, no sé, de cualquier cosa? Talleres educativos de gestión de la economía doméstica. ¿Vale? Eso es educación, es un servicio que va dirigido a la modificación de la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. Como ven, no todo es terapia en trabajo social, aunque sí la mayoría de profesionales y de teóricos coinciden en que el rasgo distintivo que me distingue a mí como trabajador social clínico de un trabajador social que no es clínico, que es con especialidad en administración y política social, la principal rasgo distintivo es que yo tengo capacitación para llevar a cabo procesos terapéuticos. La relación terapéutica es fundamental en el proceso de trabajo social clínico. Bien. Vale, parece que Carmen tiene alguna dificultad, se ha vuelto a ir el audio y la imagen. Carmen, tienes que revisar tu conexión. Nadie más, no sé si a alguien más se le está yendo la imagen y el audio en alguna ocasión, pero esto puede ser de la estabilidad de tu conexión y la potencia de tu conexión. Bien, bueno, pues les cuento entonces en cuanto a la formación. La formación es fundamental en el ejercicio profesional, evidentemente porque nos da los fundamentos. Como ven, el trabajo social clínico es una práctica especializada. Para poder llegar nosotros a nivel de especialización necesitamos formarnos, evidentemente. ¿Qué pasa? Que en España tenemos dificultades porque no existe formación disponible. Necesitamos, compañeros y compañeras que están viendo este webinar, si están viendo es porque les interesa el trabajo social clínico, y necesitamos crear coalición, necesitamos equipo en España, necesitamos gente que luche porque en un corto espacio de tiempo tengamos una especialidad.
Ya estamos haciendo cosas. En el Colegio de Santa Cruz de Tenerife hemos constituido la primera comisión del país, la primera comisión de trabajo social clínico. La segunda comisión se ha constituido en Madrid por parte de Jesús Jiménez, la promovió Jesús Jiménez, un trabajador social que imparte, colaborador del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y parte de docencia también en nuestro instituto. Necesitamos, cada uno tenemos un ámbito de influencia en nuestro contexto inmediato, y crear, por ejemplo, comisiones en nuestros colegios puede ser algo muy interesante y que puede ayudarnos a progresar en esto. La Comisión de Trabajo Social Clínico de Santa Cruz de Tenerife ya ha creado, y les invito a descargarse si no la tienen, la guía breve de trabajo social clínico. Poniendo en Google eso, el primer resultado que les aparece es eso. Una guía concreta, sencilla, pero muy clara, donde les da un mapa genérico del trabajo social clínico. Yo he contribuido en esa guía, prácticamente el 80% de esa guía está creada, en este caso por mí, dentro del trabajo que se ha hecho en esta Comisión de Trabajo Social Clínico. Estamos avanzando con pasos pequeños, pero pasos firmes, en la decisión de que a corto plazo, yo espero que no menos de 5 años tengamos títulos oficiales o por lo menos títulos propios en 4 o 5 universidades de España, y ya el Consejo General del Trabajo Social en España haya promulgado oficialmente que nos legitima para hacer práctica clínica y que define y regule un poco el trabajo social clínico. Es decir, si se quiere ejercer en España, por lo menos que el que lo ejerza tiene que tener estas características: haber estudiado un posgrado con esta carga lectiva, haber hecho tantas horas de supervisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que considere en su momento, pero que esté regulado para poder nosotros tener una serie de seguridad y tener algún amparo, ¿vale? Entonces, el camino a la especialidad empieza por tener un reconocimiento profesional. Primero, que los profesionales sepamos qué es trabajo social clínico, y para eso hay que leer. Que luego podamos tener un título académico, para luego pasar al plano político y exigir que se regule a nivel laboral, para que por último, ya una vez esté todo eso hecho, la ciudadanía tenga realmente confianza en el trabajo social clínico para poner en manos de los trabajadores sociales clínicos pues determinados proyectos que atraviesan a lo largo de su vida, problemas que atraviesan a lo largo de su vida, ¿vale? Eso llegará luego, la legitimidad social, al fin y al cabo. Pero tenemos que atravesar primero por todos estos pasos. Como ven, alguna de la formación disponible. En Alemania, la Universidad de Ciencias Aplicadas Alice Salomon tiene la maestría, el máster universitario en trabajo social clínico. En Sudáfrica, la Universidad de Cape Town tiene también maestría en trabajo social clínico. En Puerto Rico, prácticamente todas las universidades tienen maestría en trabajo social clínico. Todos estos que les estoy contando son evidentemente de carácter presencial. Hay que hacerlos de manera presencial, o sea que si tienen proyecto de viajar, pueden decidir irse a algún lugar de estos y estudiar allá. Es cierto que ahora Puerto Rico, con esta coyuntura del COVID, hay alguna que otra maestría que se está adaptando de manera online y podrán admitir estudiantes extranjeros. Evidentemente hay que hacer unos papeleos, ¿no?, para poder homologar la titulación que tenemos aquí en España para poder acceder, pero es posible. En cuanto a diplomados, a nivel de diplomados, no de maestría, pues tenemos la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos, que tiene el diplomado en Trabajo Social Clínico, un diplomado maravilloso, con un currículum precioso y súper competente, muy completo. Tenemos en Chile el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, dirigido por los colegas y amigos Diego Reyes Barría y Paola Grandón Serega, trabajadores sociales clínicos, y esto es una institución privada que tiene ya en marcha desde este año un diplomado en trabajo social clínico de manera presencial, y tiene algunos cursos interesantes de manera virtual que les invito a consultar. Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. En España no existe diplomado en trabajo social clínico, no se priven. Lo que les pongo aquí es un enlace
que se los remitiré por correo electrónico, donde pueden ver algunas opciones de formación a nivel de posgrado, a nivel de experto, especialista o máster universitario, tanto presencial como online, en el que pueden realizar, pueden empezar a formarse en competencias clínicas. Los trabajadores sociales clínicos en España, como es mi caso, que no hemos podido realizar un máster en trabajo social clínico, hemos tenido que configurar un itinerario formativo clínico, cogiendo de aquí y de allá para poder tener un fundamento suficiente y conocimientos suficientemente avanzados para poder ejercer la práctica clínica. ¿Vale? En mi caso, pues hice un posgrado universitario en psicoterapia, posteriormente otros 2 posgrados en neurociencia aplicada a la salud, en este caso a la neurofelicidad, posgrado aplicado a los desajustes del estado de ánimo, tengo un doctorado en psicología, y continúo formándome este año en un posgrado en atención a la salud de manera telemática por videoconferencia, ¿no? Entonces, hemos tenido que recurrir a otros itinerarios para poder conformar un currículum clínico, a falta de trabajo social clínico. Entonces, en España tenemos esta opción, poder hacer diferentes programas de posgrado que nos den las competencias clínicas suficientes para poder hacer práctica clínica, y además, de manera autodidacta, no nos queda otra, leer mucho trabajo social clínico, porque recuerden que hacer psicoterapia no es trabajo social clínico, y hacer trabajo social sanitario no es trabajo social clínico, hacer trabajo social en salud mental no es trabajo social clínico, ¿vale? Que hay que saber de trabajo social clínico, además de hacer esta práctica clínica. Bien. Por último, la oferta formativa del instituto que yo dirijo, el Instituto Español de Trabajo Social Clínico. Anteriormente al instituto, yo vengo con el Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado desde el año 2010, donde vengo ofreciendo formación, fundamentalmente en diagnóstico e informe social, en estas 2 áreas, que ha sido la especialización. Toda esta formación ahora se da desde el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, porque se entienden competencias fundamentales y básicas, ¿no? El currículum básico para poder hacer práctica clínica, en este caso, las fases de evaluación, diagnóstico, planificación del tratamiento. Este año ha salido ya la primera edición del curso de Fundamentos y Prácticas del Trabajo Social Clínico, 100% online, que es la única formación en trabajo social clínico que encontrarán ahora mismo con esta carga lectiva y certificada además por un colegio oficial. Estamos ya en la preparación del expediente académico para poder sacar junto a una universidad española, no puedo hacer spoiler todavía, el año 2021, el experto universitario en trabajo social clínico, ¿vale? Entonces, esténse pendientes porque ya, si todo va bien, el próximo año tendremos el primer título propio por una universidad en trabajo social clínico, que estará impartido por el Instituto Español de Trabajo Social Clínico. Bien, y les cuento rapidito, para luego dar un espacio a preguntas, les cuento rapidito mi experiencia desde la práctica privada. Ahora mismo, donde ven, me encuentro dentro del Centro de Bienestar Familiar. El Centro de Bienestar Familiar pertenece al Instituto Español de Trabajo Social Clínico. Es la sede física que está aquí en Tenerife del instituto. Además, es la sede donde proporcionamos los servicios clínicos del instituto, porque no todos se hacen de manera telemática, ¿verdad? Entonces tenemos este espacio para poder ofrecer los servicios clínicos a individuos, familias y grupos pequeños fundamentalmente, y también como espacio para contribuir a la formación de nuestro alumnado. Aquí tenemos un espejo bidireccional, a ver si lo pueden ver. Como lo ven ahí, está en la sala, uno de la sala. A ver, se lo puedo mostrar. Esta es una de las salas. Y tenemos un espejo unidireccional que es para que se pueda observar. Personas alumnado o profesionales que se estén formando, pues puedan observar cómo se realiza la práctica profesional aquí, las sesiones clínicas, ¿no? Se pueden observar desde aquí. En el Centro de Bienestar Familiar
ofrecemos estos diferentes servicios: trabajo social clínico, que en este caso me encargo yo fundamentalmente; psicoterapia, la hago yo y la hace también la psicóloga clínica, Isabel Ramos, compañera que trabaja aquí; terapia familiar, que también me encargo yo y también hace ella terapia familiar; consejería, uno de los servicios que ofrecemos como trabajadores sociales clínicos; defensa de casos, esa la hago yo como trabajador social clínico; psicología clínica, mi compañera; informes periciales, tanto ella, informe pericial psicológico, como yo, informe pericial social, evidentemente. La mediación la hace una compañera que es trabajadora social, experta en mediación; la escuela de familias, que la realizo yo, es otro de los servicios que ofrecemos. En este caso, como ven, es un servicio educativo. Como hablábamos anteriormente, uno de los servicios educativos, en este caso transformado en un proyecto o servicio que se llama Escuela de Familia; y terapias alternativas. En este caso combinamos las terapias, los tratamientos ortodoxos con las terapias alternativas en nuestro centro, porque es una del enfoque que queremos darle, ¿no? Dentro de aquí, entonces, yo ya vengo desde 2010, antes de fundar el Centro de Bienestar Familiar, ya yo vengo con el Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado, y ejerzo la práctica clínica del trabajo social desde lo privado, desde el año 2010. Yo atiendo aproximadamente de manera privada un promedio de 100 usuarios nuevos, familias, usuarios nuevos cada año, desde el año 2010. Estos no son usuarios de servicios sociales, son personas y familias que tienen medios económicos para pagar un profesional privado, ¿verdad? La sesión tiene un coste de 60 euros cada sesión. La sesión dura aproximadamente 50 minutos. Las sesiones telemáticas, que no son presenciales, son más económicas, son a 50 euros. Les pongo lo de los precios porque es de lo primero que un trabajador social se plantea, incluso tiene dilemas, ¿verdad?, en cuanto a cobrar, porque parece que fuésemos nosotros monjas de la caridad, que tenemos que hacer todo gratis. El 20%, un 15-20% de nuestros clientes que atendemos en el Centro de Bienestar Familiar pueden proceder de servicios sociales porque están becados en el proyecto de responsabilidad social de nuestra empresa. Pues es ofrecer a personas que no se lo puedan permitir, ofrecer el servicio, evidentemente, si lo necesitan, y se lo damos de manera gratuita y sin ánimo de lucro. Y también estamos comprometidos con las personas LGBT y estamos en coordinación con las asociaciones de aquí de la provincia para que nos deriven casos que no puedan pagar un profesional privado para realizar bien terapia familiar, trabajo social clínico, psicoterapia o consejería, y nos los derivan y de manera gratuita los atendemos aquí en el centro. Estos son algunas de las imágenes del centro. Como ven, pues la sala de espera. Aquí en otra de las salas pues pueden observar los sofás, y esto está preparado para las terapias alternativas, que ahora fundamentalmente se hace acupuntura. Yo hace años que me formo en acupuntura. Y bueno, aquí el resto también de salas, ¿no?, del Centro de Bienestar Familiar. Bien, pues decirles que es posible hacer un proyecto, una carrera profesional desde la práctica privada, desde el ejercicio libre de la profesión. Para esto, evidentemente, el trabajo social tiene que empezar a especializarse, y tiene que tener ese grado de especialización para que pueda ser legitimado socialmente, es decir, para que la ciudadanía diga: voy a ponerme en manos de un trabajador social, porque me ofrece un servicio de calidad. Para esto necesitamos especializarnos, evidentemente, y no perder de vista nunca que somos trabajadores sociales y que necesitamos, en donde quiera que ejerzamos, continuar contribuyendo a la justicia social, a los derechos humanos, por más que nos especialicemos en cualquier modelo o escuela de intervención determinada. Por lo tanto, les finalizo, ¿no?, que el trabajo social clínico es una especialidad con gran futuro, porque va a permitir al trabajo social volver de una forma renovada, no de la que fue antiguamente, al lugar del que nunca debió apartarse: las personas. El objeto disciplinar, personas en situación. El trabajo social en España se está ocupando más de las situaciones que de las personas.
porque no hay procesos relacionales, no se hace relación de ayuda, y esa relación de ayuda en los procesos de intervención no se busca modificar, ni intervenir, ni influir en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano, en sus interacciones con el entorno, sino proporcionar fundamentalmente modificaciones en el ambiente material. Y nos estamos olvidando con eso de las personas, del proyecto de vital de la persona, del proyecto personal de esa persona, de su historia de vida y de su futuro, ¿no? Entonces, el trabajo social clínico, dado que pone en valor y va exclusivamente dirigido a hacer una intervención en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano, utilizando para ello los medios que nos da el entorno, pues es una de las mejores maneras de poder volver el trabajo social a ocuparnos realmente de las personas. Muy bien. Compañeros, compañeras, menudo rollo. Pues ya les puedo dar acceso a ruegos y preguntas. Voy a desconectar la presentación, dejar de compartir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por audio y que para escucharla yo, que la escuchemos todos, levanta la mano y le doy paso, ¿vale? Y mientras tanto voy leyendo el resto de preguntas que hay puestas aquí escritas. Vale, Mari Carmen, voy a darte paso para que hables, ¿vale? Hola, ¿me oyes? Hola Mari Carmen, ahora sí te oigo, perfectamente. Vale, hola, buenas tardes. Mira, era una pregunta. Mira, yo estoy formada en terapia gestal, ¿vale? Sí. Estoy formada en terapia gestal. ¿Me ves? ¿La cámara está habilitada? No, no te veo, pero te oigo perfectamente. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues yo estoy formada en terapia gestal. Entonces, como has dicho, bueno, tengo una especialización, ¿vale? Yo podría ser trabajadora social clínica o no, porque actualmente en España no está regulado. Tú eres graduada en trabajo social, ¿verdad? Sí, bueno, diplomada. Diplomada en trabajo social, hiciste una especialización en Gestal. ¿Cuánto tiempo hiciste de Gestal? Hice 3 años, el básico, el intermedio y la supervisión, y más 4 años de terapia. Fantástico. Mira, realmente yo te reivindico, te invito a que comiences a partir de ahora a denominarte trabajadora social clínica, con la responsabilidad de leer ahora, a partir de ahora, de manera autodidacta, o bueno, con la formación que existe en el Instituto Chileno, en el Instituto Español, de poder conocer el trabajo social clínico de manera intensa, porque tú ahora mismo haces práctica clínica desde el enfoque gestáltico, ¿verdad? A Eso, ver, yo hice esta formación, ¿vale? Tengo la formación, pero no ejerzo. Yo soy trabajadora social de unos servicios sociales de atención primaria en los que nos come la burocracia y, y en los que estamos más lejos de las personas que de otra cosa, exacto, y en las que gestionamos recursos. exacto, exacto. Bueno, pero o sea, tienes todos los requisitos formativos y en capacidades entrenadas, en habilidades para ejercer la práctica clínica desde el trabajo social y para denominarte como tal. Ahora mismo, al no estar regulado el trabajo social clínico en España, nadie puede decirte si tú te puedes denominar o no trabajadora social clínica. Legalmente no te lo puede decir. Hay que recurrir a la autorresponsabilidad civil, evidentemente porque tenemos no y ética. Está claro. En este caso, como nuestra responsabilidad civil, yo como profesional, cuando digo contra, y yo me puedo denominar así, lo que tenemos que mirar afuera es dónde está regulado. ¿Qué piden dónde está regulado? Un nivel de bachillerato, en este caso graduado, diplomado, da igual, un nivel básico, la carrera de trabajo social, un nivel de máster y habilidades avanzadas en práctica clínica. Entonces, tú las tienes, evidentemente las tienes. Entonces, puedes denominarte como trabajadora social clínica sin miedo ninguno, aunque si te denuncian por mala praxis vayas ante un juez y te vayan a decir usted no está preparada, no estás preparada. Entonces, otra cosa es que luego entra la responsabilidad personal de cada uno, que a partir de ahora hay que documentarse y leer sobre trabajo social clínico, porque la gestal no es trabajo social clínico y lo que estudiaste en la diplomatura no fue trabajo social clínico. Entonces, ya por Sí, responsabilidad habrá que
documentarse para que tú ya le des el envoltorio a eso tan potente que sabes hacer, le des el envoltorio metodológico y en principios y valores para que pueda realmente terminando ser trabajo social clínico. Pero vamos, que yo te invito ya a empezar a visibilizarte porque necesitamos equipo y tú tienes la formación y la experiencia profesional suficiente como para poder visibilizarte como trabajadora social clínica. Vale, gracias. Ya está. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Vale, ¿alguna pregunta más? Vamos a ver. Aquí me dice Lorena, cuando hablas de provisión de medios materiales, me gustaría saber si cualquier trabajador social puede pedir ayudas tipo renta, me imagino la RGC, no sé, renta garantizada, ¿será? Alquiler, porque yo pensaba que solo eran válidos los informes de los trabajadores sociales de servicios básicos. Vale, Lorena, eso depende de la comunidad autónoma, depende de dónde, en qué hay ayuntamiento. Normalmente las prestaciones económicas se dan a nivel de servicios sociales comunitarios, ¿no? De la atención primaria de servicios sociales comunitarios. Esto sucede en la mayoría de lugares de España porque está regulado en el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Sin embargo, también el tercer sector da prestaciones económicas y solo se requiere informe social del trabajador social que está ubicado en el tercer sector y en las comunidades autónomas, las rentas mínimas de inserción social, en ocasiones el informe lo hace el trabajador social municipal y en ocasiones también trabajadores sociales que están ubicados en otros niveles de la administración, pero fundamentalmente es servicios sociales básicos, como tú denominas. Dice Mariló, ¿existe la posibilidad para profesionales de realizar prácticas en las instalaciones del instituto supervisadas? Sí, Mariló. En este caso, ahora en 2020 no. En 2021 será posible poder llevar a cabo práctica clínica supervisada desde aquí, pero esta práctica clínica en principio va a estar únicamente restringida al alumnado del futuro experto de trabajo social clínico, porque no vamos a tener capacidad para más, ¿vale? Porque ahora mismo supervisores clínicos tenemos muy poco en España que puedan darnos ese servicio y será mucho el alumnado que participe en esta formación. Entonces, en principio, sí, pero únicamente para el alumnado en principio. De todas maneras, puedes estar pendiente porque en nuestra web siempre tendremos información de los servicios que seguiremos ofreciendo y en el caso de que esto se abra al público en general, estarás informada a través de la web, ¿vale? Puedes suscribirte también, en nuestra web es trabajosocialclinico.com. Ahí te suscribes y así te llega todo, ¿vale? Aunque bueno, eres alumna. Marilo es alumna del curso de Fundamentos y Prácticas del Trabajo Social Clínico. Y no sé si es que lo hice muy mal escribiendo en los primeros capítulos, que no te ha quedado muy claro, que por eso estás aquí hoy, o que realmente estás muy de ansias de conocer de primera mano todo lo que tiene que ver con esta especialidad y es por eso que estás aquí. Bien, Patricia me dice, ha sido muy interesante, Jonathan, gracias, ya tenía el gusanillo y ahora mucho más. Hubiera estado bien verte a ti hablando junto con la presentación. Un saludo desde Gran Canaria. ¿Qué libro nos recomiendas? Ah, Patricia, que eres canaria, es verdad, Patricia Herrera, cierto, ya sabía que me sonaba mucho ese apellido. Sí, muy bien, compañera, gracias a ti y cualquier cosa me escribes, ¿vale? Cualquier cosa que necesites. Vale, nos dice un espectador anónimo, que pone aquí espectador anónimo, parece que no está identificado todavía. ¿Qué libro nos recomienda sobre trabajo social clínico? En la guía breve de trabajo social clínico que les dije, ustedes buscan en Google guía breve de trabajo social clínico, ahí está la bibliografía que yo considero fundamental. Esa guía, como les dije, el 80% está creada, en este caso por mí, y ahí está una literatura básica de trabajo social clínico por la que yo considero que habría que comenzar. Es cierto que en castellano poco, la mayoría anglosajón. En castellano el título más nuevo, solo hay prácticamente 2 libros en castellano en trabajo social clínico, los 2 son de Amaya y Tuarte. El último es de 2017, que se llama
prácticas del trabajo social clínico, en el que yo escribí un capítulo, ¿vale? Ese lo pueden conseguir en cualquier librería aquí en España, ¿vale? Por 20 y pico euros, 22 euros creo que es, ¿vale? Pero el resto de literatura la pueden consultar ahí. Este año estamos por publicar un nuevo libro que saldrá en Latinoamérica y espero poder traerlo a España, muy potente a nivel de trabajo social clínico, exclusivamente de trabajo social clínico. Vale, nos cuenta María cómo y de qué forma planteáis luchar para visibilizar esa praxis del trabajo social. Buena pregunta, María. Mira, la lucha hay que hacerla en diversos planos. Fundamentalmente ahora nos estamos dirigiendo al plano profesional y el plano académico. A nivel profesional, la lucha está con el propio gremio, colegios profesionales y consejo general. Evidentemente, pues con esto lo que tenemos que hacer es que la mayor cantidad de profesionales posibles conozca el trabajo social clínico y que los colegios empiecen a regular algo. Empiecen a regular algo en su zona de influencia, que hay que tener por lo menos una definición fundamental, que hagan recomendaciones sobre la formación y que empiecen a regular, ¿vale? Ese es el trabajo que hay que hacer inicialmente. Y en el plano académico, títulos propios con el nombre de trabajo social clínico, ¿vale? Esos son los pasos fundamentales que estamos haciendo. Evidentemente, por mi parte, a nivel personal, yo tengo como misión profesional legitimar el trabajo social clínico en España. Y como saben, desde hace 2 años publico diariamente, de lunes a viernes, las reflexiones desde el trabajo social clínico. Esta es mi manera de visibilizar cotidianamente, de hormiguita en hormiguita, el trabajo social clínico, la creación de este instituto, la creación de este centro de bienestar familiar, donde está trabajo social clínico por todas las partes, que sabe todo cliente que viene aquí, que habitualmente, como no nos identifican ese rol, te dice, no, y tenía cita con Jonathan, el psicólogo, y tienes que explicar 17 veces que no eres psicólogo ni lo has querido ser en la vida, pero es la manera personal de poder visibilizar el trabajo social clínico, ¿no? El título de experto, Mari Carmen nos pregunta si será a distancia o presencial. Mari Carmen, será 100% online, donde habrá que asistir a seminarios de fin de semana, viernes o sábado, de manera presencial, a 1 o 2 seminarios al mes. Y esos seminarios son a través de internet, evidentemente, ¿vale? Pero 100% online. Nos dice Pili, nos propones poner en marcha una comisión en el Colegio de Trabajo Social, como lo hago yo, soy de Cádiz. Yo también he hecho la formación de terapia gestal, qué bueno. Y llevo 6 años de tutora de grupos de formación gestal. Bueno, qué experiencia, Pili. En mi trabajo sí que utilizo las técnicas gestálticas, tanto como individual como en grupo. En fin, me ilusiona por fin encontrar una forma de ejercer esta forma de trabajar que llevo tanto tiempo buscando. Maravilloso. Yo te invito, Pili, a que crees, a que lideres una comisión de trabajo social clínico en tu colegio. Porque en el momento en el que seamos ya 10, 12, 15 comisiones a lo largo de España, haremos una comisión de comisiones y nos coordinaremos todas. Podremos ya trabajar en una definición común, porque 15 comisiones representan a 15 colegios y el Consejo General dará peso a esto. Y podremos proponer una definición común para España de qué es el trabajo social clínico y las 4 cosas que hay que tener para empezar a ejercerlo y partir de ahí. Pero empecemos por ahí. El que ya en Cádiz hay una comisión en tu colegio profesional da cierta seguridad también a esos trabajadores y trabajadoras sociales que estamos muchos con miedo. Hay un miedo extendido porque determinadas disciplinas, fundamentalmente un sector, no toda la disciplina, gracias a Dios, un sector ortodoxo de la psicología y de la psiquiatría, cree que es exclusiva la intervención y el entendimiento de la subjetividad humana, cree que es un ámbito exclusivo y por lo tanto muchos profesionales viven con miedo a hacer una entrevista. ¿Por qué no? Entrevistas solo hacen o una intervención o de aplicar determinada técnica o administrar determinado instrumento de medición estandarizado como una escala o un test.
por considerar que no es un ámbito nuestro del trabajo social y vamos con miedo, no, yo soy trabajador social y psicoterapeuta o terapeuta gestáltico, como un apellido ahí, pero bueno, para que no se note mucho y no me pongan problema, ¿no? No, 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 no. Nosotros no tenemos que utilizar apellidos de ningún tipo, porque tenemos nombre propio y es trabajo social clínico. Ese trabajo social clínico se podrá ejercer desde cualquier enfoque, sea cognitivo-conductual, sistémico, psicoanalítico, gestáltico, del que más sea afín a la persona profesional, ¿verdad? Pero es trabajo social clínico. El que quiera hacer carrera en la psicoterapia, pues se denominará psicoterapeuta, no pasa nada. Pero que sepan que nosotros como disciplina tenemos ya 100 años, más de 100 años de evidencia científica en cuanto a práctica clínica se refiere y a conocimiento de la subjetividad humana en interrelación con su entorno se refiere. Y eso lo vamos a perder si nos resignamos a denominarnos psicoterapeuta, porque la psicoterapia es una disciplina independiente. Nosotros tenemos que luchar dentro del trabajo social clínico, porque es la disciplina a la que pertenecemos, ¿vale? Entonces, Pili, sí, te invito a constituir o a promover, si no quieres estar, pero a promover la constitución de una comisión dentro de el Colegio de Trabajo Social de tu región y tienes abierta la mano en la comisión no creo que haya problema por nuestra comisión, vamos, al contrario. Y ya nos podríamos coordinar con la de Madrid para hacer cosas en común, ¿vale? Así que te invito a que sí, por favor, si esto sucede, tenme al tanto, porque me encantará recibir la noticia y poder ayudar en lo que se pueda, ¿vale? Lorena nos da mucho las gracias. Gracias a ti, Lorena. Gracias a ti por estar. Mariló, efectivamente, nos dice, aunque soy alumna, te garantizo que el contenido de los primeros temas es muy bueno y te deja claro qué es el trabajo social clínico, pero siempre aporta información y yo aprendo mucho más escuchando directamente, es cierto, es cierto. Además, escucharte es como releer para afianzar contenidos, sí. Bueno, eso también te da seguridad de que fui yo quien escribió esos contenidos, porque seguramente escucharás muchas cosas repetidas, ¿no? Y que resuenan. Muy bien, pues en principio no existen más preguntas, chicos y chicas. Últimos minutos para dar lugar a alguna pregunta más que deseen realizar y en el caso de que no, pues poder cerrar ya este seminario. A ver, nos dice Almudena, a mí me interesaría trabajar en un ámbito como prisiones o personas con enfermedad mental. ¿Cómo se podría aplicar el trabajo social clínico en esto? Bien, Almudena, yo no tengo experiencia en prisiones, por lo tanto no te puedo decir cómo aplicarlo de manera específica en prisiones. En ámbito de salud mental tengo experiencia porque en el Centro de Bienestar Familiar atendemos personas que sufren de trastorno mental y tienen trastorno mental diagnosticado y también en servicios sociales. Yo sigo ejerciendo en práctica pública en servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, ¿vale? Combino las dos actividades hace ya 10 años. Entonces, ahí también atiendo personas con problemas de salud mental y concretamente en el ayuntamiento hay un programa que coordino y ejerzo allí, se llama Programa de Terapia Centrada en Soluciones, donde hay personas que sufren trastornos mentales. Decirte cómo aplicar el trabajo social clínico en esto es hacer reduccionismo. Yo no te puedo decir cómo aplicarlo de manera específica, porque cada caso, como ves, es singular. De manera global, se aplica utilizando el método básico del trabajo social, que hacer estudio, elaborar un diagnóstico, una propuesta de intervención, se ejecuta y se evalúa. Esto caso a caso. Esto conlleva un registro sistematizado de esta intervención y un registro de la evidencia que genera cada intervención para poder luego generar teoría, ¿no? Sobre esto, reflexionar sobre la intervención. Aparte, sea en prisión, sea con enfermedad mental, Almudena, en cualquier campo de intervención tendrás que estar en contacto con los recursos del entorno para poder utilizarlos a favor de la mejora del bienestar psicosocial que tenga esa persona, ¿verdad? Esa persona con enfermedad mental o ese preso o esa presa,
¿vale? Esto en términos generales, porque ya aterrizar más sería decirte recetas, y en la práctica del trabajo social las recetas no solo son una ilusión, sino altamente irrecomendables, porque lo que hacen es crear métodos estandarizados donde rara vez la vida real encaja. ¿Vale? Espero haber dado un poco de respuesta. Igualmente tienes literatura, mucha en cuanto a esto, ¿vale? Si quieres, pues me escribes y te puedo recomendar algo en salud mental. En prisiones no tengo experiencia ni tengo literatura que pueda recomendarte ahora mismo. Gracias a ti, Maite. Muy bien, pues entonces, para concluir, compañeros y compañeras, les doy las gracias por haber estado aquí escuchando, por haber estado fieles a este webinar. Para concluir, darles las gracias, decirles que confío en que el trabajo social pueda ser una realidad a corto plazo. El trabajo social clínico en España sea una realidad, una especialidad a corto plazo. Por mi parte voy a hacer todo lo posible para contribuir a esto, pero ustedes tienen muchísima responsabilidad también para poder contribuir a esta realidad en vuestros entornos inmediatos. Empezar por la propia responsabilidad de leer sobre esto para poder tener conocimiento de causa. Formarse también en esto para poder tener un conocimiento suficiente para poder defenderlo en vuestros entornos profesionales, no solo con vuestra misma disciplina, sino ante otras disciplinas que, por desgracia, gran parte, una parte, no gran parte, una parte de otras disciplinas, pues no están a favor de la práctica clínica del trabajo social. Entonces les invito a profundizar en trabajo social clínico, a conocer más de trabajo social clínico y a hacer acciones proactivas como conformar comisiones en vuestros colegios para que esto sea una realidad a corto plazo. Decirles que la próxima semana tenemos el webinar de neurofelicidad y resiliencia, un abordaje desde el trabajo social clínico, y el 5 de mayo tendremos otro webinar que tiene que ver más con la psicoterapia y el trabajo social clínico, esa relación psicoterapia-trabajo social, ¿vale? Están invitados si quieren participar, en trabajosocialclinico.com pueden inscribirse si no lo están, ¿vale? Les deseo una feliz tarde, que pasen lo que queda de COVID-19 en España de la mejor manera y con la mayor salud posible. Un abrazo desde Islas Canarias. Besos.